Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Bienvenido de nuevo a todos aquellos que os acabáis de incorporar. Me vuelvo a presentar para aquellos que no me conocen y se acaban de conectar. Mi nombre es Gonzalo Sánchez y hoy seré el moderador de este webinar que está enfocado a la inclusión de la certificación LEED en la etapa de construcción de un proyecto. Hoy tenemos con nosotros a mi compañera Leslie Verdiales, una experta en LEED y nos habla desde Perú, desde Lima. Hola Leslie. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. En esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre la inclusión de la certificación LEED en la etapa de construcción y pues soy especialista en diseño bioclimático y certificaciones sustentables en general. Bienvenida, Leslie. Muchas gracias por tomarte tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por brindarnos esta información. Y bueno, antes de comenzar me gustaría dar unas pautas y explicar el formato de este webinar. El webinar consistirá de una presentación de aproximadamente unos 45 minutos y luego tendremos una ronda de preguntas y respuestas donde responderemos aquellas dudas acerca de la certificación, aquellas dudas que les vayan surgiendo a lo largo de esta presentación. Para hacer esas preguntas lo tendrán que hacer desde la barra izquierda si acceden desde un computador o desde la barra superior si lo hacen desde un dispositivo móvil. En esa barra encontrarán un botón de preguntas y respuestas donde podrán escribir sus dudas o las dudas que les surjan. Y también hay otra opción donde nos podrán pedir el turno de palabra, que sale un icono que es una mano. Y cuando finalice la presentación y estemos dentro del turno de preguntas, les daremos acceso al micrófono. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar comienzo al webinar de la inclusión de la certificación LEED en la etapa de construcción de un proyecto. Para aquellos que no nos conocen, voy a hacer una breve introducción de nuestra compañía, Sumac. Sumac nació en el año 2002. Comenzamos como una constructora de residencial y de locales comerciales en Chicago y estas experiencias nos llevaron a participar en todo tipo de proyectos. También decidimos expandir nuestras fronteras y actualmente brindamos servicios en más de 7 países en Latinoamérica y trabajamos y hemos trabajado, hemos realizado proyectos en más de 70 ciudades. Tenemos clientes y hemos hecho proyectos en Argentina, Perú, México, Ecuador, como pueden ver en el mapa. Y bueno, también les quería comentar que brindamos todo tipo de servicios, servicios de consultoría en sustentabilidad, es por el cual que están aquí la mayoría de los asistentes, pero también te brindamos servicios de arquitectura, dirección de proyectos y inversión y desarrollo inmobiliario, el cual estamos también empujando aquí por Europa. Y bueno, no me demoro más, le doy la palabra a mi compañera Leslie Verdiales y muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada agradecerles su asistencia a este webinar. En esta oportunidad les presentaré cómo enfocar la sustentabilidad dentro de una construcción según la certificación LEED. Tengo conocimiento de que tenemos como participantes varios profesionales que trabajan en empresas que ya están familiarizadas con la certificación o se encuentran en proceso de certificación e iniciarán ya la etapa de construcción, por lo que considero que este webinar pues le va a ser muy útil a todos, incluyendo a las personas que bueno, escuchan por primera vez la certificación LEED, les dará una idea general de lo que trata la certificación LEED y cómo implementar criterios sustentables en general en un proyecto. Como muchos sabemos, la sustentabilidad de un edificio se basa y abarca todas las etapas de su desarrollo, desde el diseño, pasando por la construcción, las operaciones y disposición final, teniendo como línea base los beneficios medioambientales, sociales y económicos. En ese sentido, un edificio sustentable será aquel que minimice los desechos de residuos, provea confort ambiental interior. Esto quiere decir confort térmico, confort lumínico, confort acústico, una buena calidad de aire interior.
Este edificio sustentable también usará eficientemente el uso del agua potable y la energía. Usará materiales con bajas emisiones de carbono, será rentable para la compra, operaciones y mantenimiento, proveerá seguridad en el entorno construido, apoyará la economía local y proveerá también de acceso a servicios básicos y de transporte público. ¿Cómo se hace para evaluar todos estos aspectos? Eh, la certificación LEED se crea con el objetivo de crear un estándar que sea racional y que pueda evaluar objetivamente todos estos aspectos sustentables. La certificación LEED fue creada por el US Green Building Council y es certificada y evaluada por la certificadora que es el Green Business Certification Inc. o GBCI. Es la certificación más reconocida a nivel mundial. Personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en varios países fuera de Perú y he podido ver el peso que tiene la certificación LEED y la sustentabilidad en general en los proyectos en el mundo. Escogí como edificios icónicos con los que hemos trabajado en SUMAC, Corporativo 194 en Ecuador. Es uno de los proyectos con los que trabajamos en los últimos años y recientemente ha logrado la certificación LEED Platino. Otro ejemplo de un proyecto con el que hemos trabajado es el edificio Leuro en Perú, también un edificio de oficinas y certificado nivel LEED Platino. En Colombia tenemos como proyecto, un proyecto emblema, es el Mall Plaza Manizales, es un edificio comercial y fue uno de los primeros proyectos en certificarse en el país. Y bueno, con Mall Plaza venimos trabajando ya varios proyectos, no solamente en Colombia, sino también en Perú. Algunos de los beneficios de la certificación LEED, pues reduce tus consumos y costos, mejora el confort y bienestar de los ocupantes, reduce el impacto ambiental del proyecto en general, presenta una mejor eficiencia en su uso, tanto en construcción como en las operaciones. Los beneficios son cuantificables, pueden ser medidos y pueden ser verificados. Esta certificación es validada por un tercero, reduce la insatisfacción postventa, mejora la imagen de tu empresa al promover y apostar por una certificación sustentable. Te ayuda también para lograr incentivos a través de ordenanzas o bonos financieros. La certificación LEED consta de 110 puntos y puedes lograr 4 diferentes niveles de certificación. Por ejemplo, tenemos el nivel certificado que se logra al obtener entre 40 y 49 puntos, el nivel plata entre 50 y 59 puntos, el nivel oro de 60 a 79 puntos y finalmente el nivel más alto que es el nivel platino de 80 a 110 puntos. Dentro de la certificación LEED se puede certificar diferentes tipos de proyectos y tenemos 4 sistemas de clasificación. Primero tenemos el diseño y construcción de edificios, luego diseño y construcción de interiores, operaciones y mantenimiento y desarrollo de vecindarios. Dentro de la clasificación de diseño y construcciones de edificios, que es la modalidad, la tipología más utilizada en muchos países, se pueden certificar nuevos edificios, es decir, la implementación completa de un edificio, el núcleo y casco, que certifica, bueno, esta tipología sirve bastante para edificios de oficinas o multifamiliares, donde el propietario del proyecto tiene el alcance a implementar solamente las áreas comunes y la envolvente, ¿no? El casco del proyecto.
Aquí también se puede certificar escuelas, edificios comerciales, centros de datos, centros de distribución, hoteles, hospitales, casas y multifamiliares. En diseño y construcción de interiores se va a poder certificar oficinas interiores, edificios comerciales interiores, parcialmente hoteles también. En operaciones y mantenimiento se certificará edificios existentes, cualquier tipo de edificio existente que entre dentro de los usos que he mencionado anteriormente. Desarrollo de vecindarios, se podrán certificar vecindarios tanto en diseño como ya construidos. Esta es una línea de tiempo de el proceso de certificación LEED de una nueva construcción. En este caso, el proceso de certificación abarca 3 etapas, la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de ocupación. Dentro de la etapa de diseño, como primer paso, vamos a tener el registro del proyecto para luego tener como opción precertificar el proyecto, ya sea para fines de marketing o de repente porque es requerimiento municipal para lograr algún incentivo, bono de altura, según la municipalidad donde el proyecto se encuentre. Luego tenemos como siguiente paso la entrega de diseño. Esta entrega de diseño incluye el envío del expediente de diseño ya con los requerimientos de la certificación LEED. SUMAC como consultor LEED va a apoyar, va a acompañar al desarrollo del proyecto en todas sus etapas y también acompañará a los especialistas, los arquitectos, a que puedan implementar todos los requerimientos de la certificación dentro de este expediente. En forma paralela, se desarrollará un modelamiento energético que pueda incorporar todos los sistemas, ya sea de iluminación, mecánicas, energía renovable, para poder calcular, estimar un ahorro energético y que este sea el mínimo, al menos el mínimo requerido por la certificación LEED. Terminando la etapa de diseño, se pasará a la etapa de construcción, donde recibiremos la documentación de construcción. Esta documentación se solicita, ya viene siendo coordinada con el contratista durante toda la etapa de SUMAC como consultor va a realizar visitas regulares, constantes, para asegurarse de que toda la documentación sea recopilada. En forma paralela, se realizará un proceso de Fundamental Commissioning, que es un comisionamiento fundamental. En este proceso, un agente de comisionamiento del equipo profesional de SUMAC realizará visitas a la obra para asegurarse de que todos los requerimientos del propietario, así como también las especificaciones de diseño que tienen como objetivo la certificación LEED, sean implementadas en construcción. Teniendo ya nuestro comisionamiento fundamental y la documentación que se le solicita al contratista como parte del expediente de construcción y toda la información del expediente de diseño, se envía el proyecto a revisión. La revisión pasa por el GBCI, que es la certificadora, para luego finalmente recibir la certificación LEED. Hay un proceso que parte de la certificación LEED que se realiza durante la etapa de ocupación. Pasados los 10 meses, se realiza un proceso de comisionamiento mejorado, donde se va a verificar que todos los equipos instalados en el proyecto sigan funcionando correctamente y acorde a lo que se estimó para la certificación LEED. Esto para garantizar también que los ahorros proyectados se cumplan. La certificación LEED evalúa la sustentabilidad de un edificio mediante 9 categorías. La primera categoría es la del proceso integrativo. Esta categoría va a evaluar
que todos los especialistas involucrados en el proyecto trabajen desde la etapa de prediseño para poder lograr sinergias y poder lograr mayores beneficios de ahorros en agua y energía en el proyecto. En la siguiente categoría de medios de transporte y conectividad se evaluará la conectividad del edificio con la ciudad. Esto quiere decir cuál es el acceso de transporte público o el acceso a transporte alternativo, ciclovías, cuáles son los incentivos que se proveen para las personas que utilizan vehículos eficientes, vehículos híbridos o los que hacen carpool, vanpool. En la siguiente categoría vamos a evaluar sitios sostenibles, se llama sitios sostenibles y se va a evaluar cuál es el impacto que tiene el proyecto con su entorno. Por ejemplo, la cantidad de área verde que provee al público o a los ocupantes del edificio, el manejo de lluvias, también la reducción del efecto de isla de calor que pueda generar el edificio con los materiales, con los acabados. Se valora también la contaminación lumínica que pueda generar el proyecto. En la categoría de ahorro de agua se evaluará la eficiencia en la que se usa el agua en los interiores como en los exteriores también por el medio de irrigación. En esta categoría también se evaluará si es que el proyecto cuenta con una planta de aguas grises o aguas negras y el agua recuperada, qué es lo que está abasteciendo, ¿no? Está abasteciendo inodoros, está abasteciendo irrigación. En la categoría de selección de materiales, se evalúan los materiales y recursos que se utilizan en el proyecto y cómo son gestionados también durante la etapa de construcción y operaciones. Aquí se va a evaluar la gestión de residuos, tanto en demolición como construcción, se va a evaluar los residuos que se generan en operaciones, se va a evaluar la cantidad, el tipo de materiales que se utilizan para la construcción del proyecto y cuáles son los criterios sustentables que están aplicando para la selección de estos productos. En la categoría de energía y atmósfera vamos a evaluar la eficiencia que tienen todos los sistemas que se están incorporando en el proyecto, la eficiencia del sistema de iluminación, el sistema de aire acondicionado, de HVAC, si se están generando energía renovable y mediante un modelamiento energético se va a definir cuál es el ahorro que está logrando el proyecto. En la siguiente categoría de calidad ambiental interior se va a evaluar diferentes aspectos de como por ejemplo la calidad de aire interior, la cantidad de caudal mínima necesaria para poder inyectar de aire fresco a espacios interiores o la extracción también, cuál es el caudal mínimo que deberían extraer para poder garantizar una ventilación mecánica adecuada. Asimismo, vamos a evaluar acá iluminación natural, se va a evaluar la acústica, la calidad de vistas, el uso de materiales con bajas emisiones de VOC, es decir, componentes orgánicos volátiles, la cantidad de toxicidad que pueda emitir los materiales que se utilizan y cómo afecta la salud. En la siguiente categoría tenemos innovación de diseño. Esta categoría te dará puntos adicionales si es que se implementan en el proyecto protocolos o programas innovadores. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Programa Educativo Verde y que ayuda a los proyectos a poder comunicar todos los criterios sostenibles que tiene el proyecto, tanto desde el diseño hasta la construcción. También hay programas como manejo de sitio, compras sustentables, gestión de residuos en operaciones. Este tipo de políticas y programas te pueden dar puntos adicionales.
Dentro de esta categoría también te dan puntos adicionales si es que logras un rendimiento ejemplar, es decir, excedes los requerimientos de alguno de los créditos que hemos mencionado anteriormente. Finalmente, la categoría de prioridad regional va a evaluar de que los créditos que se consideran como prioridad para la ciudad donde se ubica el proyecto sean cumplidos. Por ejemplo, para la ciudad de Lima se considera de prioridad utilizar eficientemente el agua o proveer de acceso para el transporte público, usar terrenos previamente desarrollados y no espacios rurales. Entonces, lo que va a hacer la certificación es darte puntos adicionales si es que cumples con estos créditos. Bueno, ya como les había comentado, una de las tipologías de la certificación LEED más utilizadas es la de nuevas construcciones, y este es un checklist que resumen todas las categorías y los créditos que se evalúan dentro de cada categoría de la certificación. Dentro de este checklist, este checklist lo utilizamos mucho como herramienta para evaluar los créditos que un proyecto desea aplicar, eh, y los que están en posible porque están todavía en evaluación, y los que no se aplicarán en el proyecto. Dentro de este checklist podemos ver cuáles son los requerimientos que son obligatorios y los que otorgan puntaje. Los que son obligatorios tienen una Y en la columna izquierda. Esto significa que estos requerimientos sí o sí se tienen que cumplir en el proyecto. Si no se cumplen, pues el proyecto no puede lograr la certificación. Y luego tenemos los créditos que otorgan puntaje, que están en la columna, que tienen los puntos en la columna derecha. Estos puntos son los que como sumatoria son 110, y te van a dar el puntaje para poder lograr la certificación, cumpliendo los requerimientos obligatorios y logrando el puntaje mínimo para lograr la certificación LEED. En este checklist también podemos ver cuáles son los requerimientos, entre requerimientos obligatorios y requerimientos que otorgan puntaje, que pertenecen a la etapa de diseño y los que pertenecen a la etapa de construcción. Los que pertenecen a la etapa de diseño tienen una D en la columna derecha, y los que pertenecen a la etapa de construcción tienen una C y están resaltados en azul. Estos créditos y requerimientos obligatorios son los que se van a ver con más profundidad en esta presentación. Y bueno, los voy a presentar ahorita en las siguientes diapositivas. El primer prerequisito que tenemos y que está relacionada a la construcción del edificio es el plan de prevención de la contaminación causada por la construcción. La intención, pues, es reducir la contaminación que pueda generar las actividades de construcción, de demolición y construcción. ¿Y cómo se va a realizar esto? Se requiere implementar un plan de control de erosión y sedimentación para todas las actividades de demolición y construcción del proyecto. Este plan consta de la implementación de diferentes medidas. Por ejemplo, medidas de prevención como la instalación de la malla Rachel, esto para impedir que el polvo salga de la obra; cubrir la tolva con una malla cuando se esté eliminando el desmonte o material inerte; limpieza de las llantas de los camiones antes que abandone la obra; el riego del terreno para evitar levantar el polvo y sedimentar las áreas exteriores; instalación de protección en el suelo, esto para evitar sedimentar con el cemento; pañeteo con agua y concreto para evitar la erosión en las partidas de excavación. ¿Qué documentación se va a solicitar como parte del expediente de la certificación LEED? Vamos a necesitar el plan de control de erosión y sedimentación. Este plan, bueno, Suma como consultor le va a proveer al contratista y a la supervisión formatos de los planes y de los informes que se requieren para la documentación LEED, esto para poder agilizar este proceso. Este plan
tendrán que editarlo y pues tendrán que incluir información como datos de proyecto, objetivos, documentación en general de la certificación LEED, como medidas de mitigación, planes de limpieza, un modelo de informe mensual, que es lo que va a estar incluido dentro de los formatos que enviamos nosotros, y se van a emitir informes mensuales. Estos informes mensuales deberán incluir los datos del proyecto y también descripción de avance de la obra. Esto para poder hacerle seguimiento a las partidas que están siendo realizadas en ese informe mensual. Y luego tendrá que ser acompañado de un registro fotográfico con fecha y descripción de las medidas implementadas, las medidas de prevención que les comenté anteriormente. El siguiente prerequisito, y bueno, tiene un crédito relacionado, es el de comisionamiento fundamental y comisionamiento mejorado. La intención de este prerequisito y crédito es apoyar al propietario a hacer que se cumplan sus requerimientos, tanto como los requerimientos de diseño y los de la certificación LEED. Apoyar durante la etapa de diseño, construcción y eventuales operaciones. Como requerimiento del comisionamiento fundamental, se tendrá revisar todos los procesos de instalación de los sistemas de iluminación, HVAC, instalaciones sanitarias, energía renovable. Y como requerimiento del comisionamiento mejorado, será verificar después de 10 meses de ocupación que todos estos equipos instalados sigan funcionando correctamente. ¿Cuál es la documentación que se va a solicitar como parte del expediente de certificación LEED? Se necesitará el informe final de comisionamiento. El agente de comisionamiento va a realizar diferentes visitas al proyecto para poder asegurarse de que todo lo que se definió en diseño se esté implementando en construcción. Y emitirá también un informe final donde se va a incluir las deficiencias observadas, corregidas, resultados en general de desempeño, conclusiones y recomendaciones del proyecto. Se va a solicitar documentación relacionada a los equipos instalados, como protocolos, fichas técnicas, información del inmueble como horarios de ocupación, datos de funcionamiento y plan de mantenimiento preventivo de todos los equipos instalados en el proyecto. El siguiente prerequisito, y también tiene un crédito relacionado, trata sobre el plan de manejo de residuos de demolición y construcción. La intención es garantizar que la mayor cantidad de desechos producidos en obra puedan ser reciclados o desviados de los rellenos sanitarios. El requerimiento del prerequisito, que es el requerimiento obligatorio, tiene como requisito fundamental de residuos de construcción y que se cuantifique y se registre toda la eliminación de materiales. Es decir, es obligatorio registrar todos los residuos como parte de este prerequisito. Y en el crédito nos darán puntajes si es que el proyecto logra desviar del relleno sanitario entre el 50% y 75% de los residuos de demolición y construcción. Esto mediante procesos de reciclaje, reuso o donación. Estos son los residuos que usualmente son generados durante el proceso de construcción. Podemos generar residuos no peligrosos y peligrosos. Y dentro de los no peligrosos podemos identificar algunos residuos que son aprovechables y los que no son aprovechables. Por ejemplo, como residuos no peligrosos aprovechables están los residuos metálicos, los residuos de plástico, madera, papel, cartón, vidrios. Dentro de los residuos que usualmente no son aprovechables
y son no peligrosos, tenemos el tecnopor, residuos de restos de aseo personal, elementos de protección personal, residuos de material inerte y orgánicos. Estos dos últimos generalmente no son aprovechados, pero sin embargo hemos estado trabajando ya en los últimos años con diferentes empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos que sí pueden garantizar de que se reutilice el material inerte, es decir, las mermas de concreto, residuos de hormigón, de ladrillos, para poder fabricar ladrillos con alto contenido reciclado. Lo mismo con los residuos orgánicos. Estos residuos de alimentos, frutas, verduras, comida que se pueda, residuos de comida que se puedan generar en obra, pueden pasar por un proceso de compostaje y también pueden ser reutilizados. Dentro de los residuos peligrosos, tales como baterías, lubricantes, residuos químicos que puedan generarse en el proyecto, claramente no son aprovechables. ¿Qué documentación necesitamos para este prerequisito y crédito? Necesitamos el plan de manejo de residuos de construcción y demolición. Este plan, como les comenté anteriormente, SUMAC les provee de los formatos para que el contratista pueda agilizar este proceso de documentación y pueda incluir dentro de su plan, por ejemplo, solamente los datos del proyecto, objetivos, manejo y disposición de residuos, cómo es que van a gestionar los residuos, qué empresas se van a encargar de gestionar estos residuos, un modelo de informe mensual y tendremos como informes mensuales un resumen de los certificados de las EPS de residuos sólidos o un resumen de toda la cantidad de residuos gestionados por diferentes empresas, porque puede la contratista tranquilamente evaluar y considera trabajar con empresas directamente que gestionan esos residuos, que los reciclan o que los reutilizan, sin que tengan que trabajar con una EPS directamente, ¿no? Estas constancias deberán incluir las cantidades, tanto en peso como volumen, el tipo de tratamiento, cómo es que han sido reciclados, cómo han sido reutilizados y cuál ha sido la disposición final, si es que ha habido un porcentaje que ha sido enviado a un relleno sanitario. El siguiente crédito trata sobre la optimización y revelación de productos de construcción mediante declaraciones ambientales de producto. La intención pues es recompensar a los equipos de proyectos por seleccionar productos que hayan sido verificados, donde hayan sido evaluados los impactos ambientales que pueden tener el ciclo de vida de este producto. El requerimiento es utilizar al menos 20 productos diferentes instalados de forma permanente y que sean de 5 fabricantes distintos. Y que estos productos cuenten con una declaración ambiental de producto. ¿Qué es una declaración ambiental de producto? Pues es un documento transparente y objetivo donde se informa cuáles son los impactos ambientales que tiene un producto durante todo su ciclo de vida, es decir, desde la extracción de los materiales, pasando por la fabricación, distribución, uso y su disposición final. El EPD o Environmental Product Declaration, que es Declaración Ambiental de Producto, fue creado por el International EPD System y esta empresa es la que luego finalmente nos va a proporcionar información para que los proveedores puedan crear sus propios EPDs para sus productos. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para obtener una EPD? Primero hay que realizar un análisis de ciclo de vida del producto. Esto lo puede hacer la propia organización, es decir, el mismo proveedor, o con ayuda de un consultor. Luego, como siguiente paso, tenemos recopilar la información
en el formato del reporte de EPD. Este formato lo provee la organización que les mencioné y lo puede desarrollar el mismo proveedor o con la ayuda de un consultor, para finalmente que este EPD pueda ser verificado por un certificador acreditado. Como documentación requerida para el crédito, necesitamos las declaraciones ambientales de todos los productos, que como les mencioné, al menos son 20. Y esta declaración deberá incluir el nombre del producto, el tipo del producto, la descripción, cuál es, el resumen de las categorías de impacto ambiental, qué normas han cumplido y cuál ha sido la certificadora que ha verificado este EPD. El siguiente crédito es el de optimización y revelación de productos de construcción mediante extracción de materias primas. La intención es recompensar a los equipos de trabajo que seleccionen productos donde la extracción de materias primas ha sido obtenida de una manera responsable. Y el requerimiento es utilizar al menos que el 25% del presupuesto del proyecto, esto entre las partidas de arquitectura, estructuras y mobiliario, sean productos con algún tipo de criterio sustentable. ¿Cuáles son los criterios sustentables por los que la certificación te da un puntaje? Tenemos madera certificada FSC. FSC es el Forest Stewardship Council, que establece estándares para productos derivados de la madera, productos forestales. Otro criterio sustentable es el contenido reciclado y se refiere a la porción de los materiales que provienen del reciclaje de los residuos. Este contenido reciclado puede ser preconsumo o postconsumo. El preconsumo es cuando el reciclaje ha sido realizado durante la etapa de fabricación y el postconsumo es cuando el residuo ha sido reciclado ya después ha sido consumido por el público. Luego tenemos otro criterio que es el de procedencia regional y se refiere a los productos que han sido extraídos, fabricados, ensamblados localmente. En el crédito nos otorga un mayor puntaje, por así decirlo, si el producto tiene estas características de procedencia regional y ha sido extraído y fabricado a un radio de no mayor a 160 kilómetros. ¿Cuál es la documentación que se necesita para este crédito? Pues necesitamos la factura del proveedor de madera certificada FSC, donde se incluya el código de cadena de custodia del proveedor, la relación de los productos certificados, los precios de los productos. Para los productos que tienen contenido reciclado se necesitará una ficha técnica donde se incluya el porcentaje de contenido reciclado, ya sea preconsumo o postconsumo. Si no tienen la ficha técnica, el proveedor puede dar una constancia membretada con el membrete de la empresa del proveedor y a nombre del proyecto. Podemos también tener para la constancia de procedencia regional, se tendrá que incluir la procedencia de materia prima, fabricación y distribución, el porcentaje de material con procedencia regional. Esta información se puede verificar con una constancia que les puede emitir el proveedor. Este crédito en particular, que es el de extracción de materias primas, a la fecha lo hemos desarrollado solamente en un proyecto, que es el de DRRP, que es el estudio de arquitectura e implementación de oficinas, y que logró un nivel bastante alto. Es un requerimiento, un crédito bastante, bueno, es un reto cumplir este crédito, porque sí hay que apostar por varios productos con criterios sustentables como los que les mencioné. Y bueno, el siguiente crédito también está relacionado con los materiales de la construcción y se trata sobre la declaración de ingredientes de producto. La intención principal es recompensar a los equipos de proyectos por la selección de
productos donde los ingredientes han sido inventariados y han podido identificarse si hay sustancias nocivas o que pueden afectar la salud. El requerimiento es utilizar al menos 20 componentes instalados permanentemente en el proyecto y que sean de 5 fabricantes distintos. Estos productos deberán contar con una declaración de ingredientes de producto o Health Product Declaration con sus siglas HPD. El inventario debe ser por lo menos del 0.1% del producto. ¿Cuáles son los pasos para obtener un HPD? Primero se tendrá que recopilar la información del producto, es decir, todo el inventario de sustancias, materiales que componen este producto. Ingresar esta información en el formato del reporte de HPD. Este formato es público y lo provee la organización que creó el HPD, que es el Health Product Declaration Collaborative. Esta información la puede llenar el mismo proveedor o puede tener la ayuda de un consultor externo. Y el paso final, que es el control de calidad del HPD, sí tendrá que pasar por la verificación de un certificador acreditado. ¿Qué documentación necesitamos para el sustento de este crédito? Se va a necesitar las declaraciones de ingredientes de producto, donde se incluya el rol, la función del producto, la cantidad que ha sido inventariada y cualquier peligro potencial para la salud que haya sido identificado en la lista de ingredientes. Este crédito, por ejemplo, a la fecha, como es parte de la última versión de la certificación LEED, ha sido bastante complicado poder sustentarla, ya que en el mercado local existen muy pocos productos que cuentan con las certificaciones o con las declaraciones que nos solicita la certificación LEED. Pero, sin embargo, como les mostré, los pasos para lograr esta declaración ambiental de producto o declaración de ingredientes de producto es bastante sencilla y el mismo proveedor puede recopilar esta información para que luego, mediante una certificadora, puedan verificar esta información y les puedan dar las declaraciones que se necesitan para la certificación LEED. El siguiente crédito es el de bajas emisiones. La intención principal de este crédito es reducir las concentraciones de contaminantes químicos que puedan dañar la calidad del aire y también la salud de los ocupantes. En este crédito se va a requerir que se utilicen productos que contengan bajas emisiones de componentes orgánicos volátiles o VOC. Y bueno, que se cumplan los estándares de calidad de aire del Departamento de California, el sur de California. Es un estándar de Estados Unidos. La certificación LEED te va a proveer de límites máximos de niveles de VOC para diferentes tipos de productos, como por ejemplo para pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores. Por ejemplo, para las pinturas o acabado final, ya sean brillantes o mate, el nivel máximo de VOC es 50. Para las lacas de madera, el nivel de VOC máximo es 275. Y así hay una lista de tipos de productos entre pinturas, recubrimientos, selladores y adhesivos que cuentan con los niveles máximos de VOC en gramos por litro sin diluir. Por ejemplo, en adhesivos y selladores tenemos que los adhesivos para baldosas, es decir, las fraguas, tienen un nivel máximo de VOC de 65 gramos por litro sin diluir. Y bueno, SUMAC como consultor les provee a la contratista, a la supervisión, toda la información sobre los límites máximos de VOC por cada tipo de producto para que lo puedan evaluar con anticipación cuando están
adquiriendo estos productos o nos puedan enviar la información a nosotros para poder nosotros validarla. ¿Qué documentación necesitamos para este crédito? Pues las fichas técnicas de los adhesivos y selladores, de las pinturas y recubrimientos, donde se incluya el contenido de VOC. Asimismo, necesitaremos el rango total de VOC y la evaluación, el método del estándar bajo el cual fue evaluado esta cantidad de VOC y que tiene que cumplir con lo indicado por el Departamento de California de Salud Pública. Este último requerimiento es el que no hemos podido cumplir en varios proyectos, también porque el mercado local no provee de documentación que pruebe cuál fue el método bajo el cual los niveles de VOC fueron estudiados, fueron evaluados. Entonces, lo que necesitamos es esta información para poder documentar el crédito. Bueno, finalmente tenemos el plan de calidad de aire interior. Este crédito tiene como intención reducir los problemas de calidad de aire que puedan resultar de la construcción tanto para los trabajadores como para los futuros ocupantes. Y el requerimiento será implementar un plan de manejo de calidad de aire interior en la etapa de construcción, donde se implementarán medidas de prevención como protección del sistema de HVAC, cubrir con plástico todos los ingresos de los ductos, ya sean de ventilación, de aire acondicionado, para poder prevenir que el polvo ingrese en los ductos y cuando se arranquen estos equipos se disperse el polvo. Instalar filtros MERV 8 en caso que se utilicen ventilación provisional en el proyecto o si se están utilizando los equipos instalados en el proyecto de manera permanente, también necesitarán estos filtros MERV 8. Control de fuentes, hay que utilizar productos con bajos niveles de VOC. Es en lo que es pintura, selladores, adhesivos, materiales de limpieza. Se prohibirá fumar en el interior de la obra y se deberá tener un espacio específico para el almacenamiento de productos que sean químicos y altamente inflamables. Otras de las medidas de prevención son las vías de interrupción, el uso de barreras temporales, aislar trabajos de corte, de ladrillo, piedra, cerámicos, esto para poder evitar que el polvo se disperse en áreas aseadas, ya limpias de la obra. Limpieza general de la obra, el mantenimiento de la obra aseada, protección del personal obrero, es decir, utilizar el equipo de PP completo, aislamiento de materiales de obra, proteger materiales altamente absorbentes como baldosas, drywall y evitar los daños que puedan ser causados por la humedad. ¿Qué documentación se requiere para este crédito? Pues se necesita el plan de calidad ambiental interior, donde se incluya información como datos del proyecto, objetivos, qué medidas se van a implementar, cómo es que se va a comunicar este plan a todos los trabajadores para que implementen las medidas en la obra, un modelo de informe mensual y luego necesitaremos también los informes mensuales donde se incluya la descripción del avance de la obra y un registro fotográfico con fecha y descripción de las medidas que han sido implementadas, ¿no? Nosotros al tener la descripción del avance de la obra podemos ver cuáles son las partidas que se están realizando en ese mes y esto acompañado con visitas al proyecto, se podrá evaluar qué medidas son las que se tenían que aplicar en cada partida y el registro fotográfico, ¿no? Necesitamos para la certificación. Bueno, finalmente les muestro cuáles son los requerimientos para el crédito de innovación de Programa Educativo Verde. Este crédito se documenta ya al finalizar la obra y consta de
la comunicación de los criterios sustentables que pueda tener un proyecto. Esto tanto para los visitantes como para los ocupantes del edificio. Esto, por ejemplo, es el diseño gráfico y cómo es que se implementó en el edificio Torre del Arte, que es un edificio que certificamos nivel LEED Plata, donde se colocó, por ejemplo, una señalética general en el lobby para poder comunicar todos los créditos o beneficios en ahorro que se logró en el proyecto por categorías. Y también fue acompañado con señalética interior dentro de la oficina. Por ejemplo, en los baños se colocaba cuál es el ahorro en agua que está logrando el edificio, cerca al área de pasadizos, al hall de ascensores, de circulación. También se estaban colocando señaléticas generales para informar a grandes rasgos cuáles son los criterios sustentables del edificio, requerimientos de beneficios de calidad de aire o ahorros de energía. Esta es una señalética que se utilizó en uno de los proyectos de Macroica, para ser específicos. Macroica, por ejemplo, logró niveles bastante altos de ahorro de agua y energía, logrando un LEED nivel plata. Y también utilizaron una señalética general en la entrada de la tienda, así como también pequeñas señaléticas en el interior para especificar algunos criterios de ahorros. Bueno, ya para finalizar, quería presentarles cuál es el portafolio de proyectos con el que trabajamos, con los que hemos trabajado en SUMAC, en los diferentes países de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chicago, Estados Unidos. Por ejemplo, el edificio corporativo 194 es un edificio de oficinas que recientemente se certificó LEED Platino y logró grandes ahorros de energía y agua. Es el primer LEED Platino en el país. Y bueno, recientemente obtuvieron esta certificación. Luego tenemos el Centro Empresarial Leuro, que es también un edificio de oficinas en Lima y fue el primer proyecto LEED Platino, también asesorado por SUMAC. Estos son los edificios Capital Golf y Panorama Plaza de Negocios. Ambos lograron un LEED nivel Gold. Por ejemplo, Panorama Plaza de Negocios es uno de los proyectos más grandes corporativos en Lima que tienen certificación LEED. Y, por ejemplo, una característica particular de este proyecto es que tuvo una planta de tratamiento de aguas grises que abastecen la descarga de inodoros de una torre. Y bueno, logró ahorros bastante importantes en energía y en el consumo de agua. Tenemos también el proyecto de MedLife, que es una empresa farmacéutica y que se hizo la consultoría para la certificación LEED de los interiores de las oficinas corporativas de MedLife en Buenos Aires. Este proyecto logró el nivel LEED Silver. Y también para lograr una certificación de ese nivel, logró por lo menos el 20% de ahorro en agua, más del 8% de ahorro en energía. Bueno, el siguiente cliente con el que venimos trabajando es Macro, que ya lo había mencionado anteriormente. Tenemos diferentes proyectos con Macro, tanto en Perú, en Colombia. Personalmente yo me encargo de la consultoría de Macro y pues una de las características que vale reconocer de sus proyectos es que apuestan bastante por
la generación de energía renovable, colocan paneles solares en todos, casi todos sus proyectos, y esta energía renovable puede llegar a abastecer el consumo energético del edificio en cuanto a iluminación en un día completamente soleado, ¿no? Tenemos los proyectos de Falabella también, tanto en Colombia como en Perú. Recientemente estamos trabajando con Falabella en Puruchuco, en Lima, en Puruchuco, en Comas. Falabella, al igual que Macro, son empresas que tienen como políticas certificar todos sus proyectos y tener la sustentabilidad eh, como prioridad, ¿no? Para todos los proyectos que manejan en estos países. Verde Vivo es un edificio residencial, recientemente también que se certificó en Colombia y logró un LEED nivel oro. El proyecto llegó a ahorrar más o menos el 20% en agua, más del 10% en ahorro energético, y también más del 10% en ahorro de materiales. Este es otro proyecto residencial en Lima, precertificado, es decir, no tenemos todavía los ahorros finales de ese proyecto. Sin embargo, está apostando también por la implementación de plantas de tratamiento de aguas grises, el uso de termas solares para poder minimizar el consumo energético del edificio, acompañado de la implementación de griferías, aparatos sanitarios que puedan mejorar la eficiencia, el uso del agua. Bueno, y tenemos la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, que está en Lima, que es bastante conocido, recibió el RIVA Awards, ha logrado la certificación LEED Silver. Las arquitectas que desarrollaron el proyecto ganaron el Pritzker recientemente, arquitectas de Irlanda. Y este proyecto también se conoce, es reconocido por la implementación de diferentes criterios sustentables como ubicación, acceso al transporte, acceso a servicios básicos, el uso eficiente de agua, el uso de la ventilación natural, algunos de los criterios sustentables que ha tenido este proyecto, ¿no? También tenemos dentro de nuestro portafolio el proyecto de Chicago Family Health Center, que es un centro de salud ubicado en Chicago y obtuvo el nivel LEED Silver. Esto también para hacerles conocer de que hay bastantes empresas de salud, centros de salud que apuestan por las certificaciones LEED, ya que tienen como prioridad ofrecer una buena calidad de construcción y como ambiente interior para sus ocupantes, ¿no? Tenemos también el Chicago Children's Theater, que es un edificio de educación y ubicado también en Chicago. Este proyecto está precertificado. Bueno, y eso sería todo. En caso hubiesen algunas preguntas. Bueno, Leslie, muchas gracias por esta presentación. A mí personalmente me ha disipado algunas dudas que tenía de la certificación y sobre todo de la precertificación. Y bueno, vamos a esperar a que nos vayan haciendo preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos por seguir aquí con nosotros, a ti también, Leslie, por brindarnos toda esta información. Y vamos a ir empezando con las preguntas que nos han ido formulando a lo largo de la presentación. Nos pregunta Luis, Leslie, para un cliente con el diseño ya en desarrollo, ¿cuál sería la recomendación para poder lograr la certificación?
un proyecto que ya está en desarrollo de diseño. Sí. Bueno, para iniciar la etapa para ya iniciar con la certificación LEED, como primer paso tendríamos que realizar una evaluación de este proyecto de diseño. Usualmente, y pasa mucho, es que varios proyectos ya cuentan, por ejemplo, con aspectos bioclimáticos incorporados en el proyecto mucho a la inicial del proyecto e identificar si hay requerimientos, ya sean las especialidades de iluminación, eh, eléctricas, sanitarias, mecánicas, arquitectura, a ver cuáles son las adiciones o de repente modificaciones que se tengan que hacer, pequeñas modificaciones que se tengan que hacer para poder cumplir con los requerimientos mínimos de la certificación LEED. Pero sí, definitivamente, si ya el proceso está en desarrollo, el proceso de diseño ya está en desarrollo, lo recomendable es que la certificación LEED, el consultor ingrese lo más rápido posible para que pueda garantizar de que estas incorporaciones se hagan a la brevedad y puedan asegurar la certificación. Perfecto. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas, me gustaría decirles que vamos a intentar resolver todas las dudas que hay. Es verdad que estamos recibiendo muchísimas preguntas y si no podemos atenderlas ahora mismo en el webinar, les contactaremos de forma individual a cada uno de vosotros para responderos las dudas. Nos pregunta Álvaro Ramos, que yo mismo puedo responder a esta pregunta, ¿cuántos proyectos LEED ha certificado SUMAC? Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta. Actualmente tenemos 112 proyectos certificados que han sido finalizados, son de todo tipo de proyectos, oficinas comerciales, edificios de oficina, edificios educativos, universidades, edificios de vivienda, bancos, tiendas, centros comerciales y bueno, tenemos, como hemos dicho, 112 proyectos que hemos completado y han finalizado. Y bueno, Leslie, nos pregunta aquí Chano, ¿cuánto tiempo dura la precertificación? Bueno, la precertificación, ya sea que lo necesiten para fines de marketing o porque es requerimiento municipal, sí se tiene que hacer con bastante anticipación y porque toma 3 meses. Dentro de estos 3 meses se incluyen 2 revisiones de la certificadora, que es el Green Business Certification Inc. o GBCI. Es la revisión preliminar del expediente de precertificación para luego emitirnos sus observaciones y para que luego pase por una revisión final y nos puedan emitir esa precertificación. Entonces, depende de cuál sea el fin de esa precertificación o para qué sea necesario, hay que identificar con tiempo cuándo se va a enviar esta precertificación para que puedan calcular sus tiempos y tengan esta información cuando lo necesiten para el ingreso municipal, ¿no? En caso fuese un incentivo de una ordenanza, tales como las que se están promoviendo acá en Lima. Muchas gracias, Leslie. Nos preguntan aquí, ¿cuánto tiempo demora el proceso de obtener la precertificación LEED de un proyecto para poder utilizarla como sustento de marketing o para cualquier beneficio según el país donde se esté trabajando el proyecto? Gonzalo, disculpa, se te cortó un poco, no te escuché bien. Sí, perdona. ¿Cuánto tiempo demora el proceso de obtener la precertificación LEED de un proyecto para poder utilizarla en marketing o para algún beneficio de la municipalidad? Sí, como mencionaba, 3 meses mínimo, puede tomar menos, pero lo máximo que se toman son 3 meses. Ok, muchas gracias. Nos preguntan aquí, Chano, otra vez, ¿puedo realizar el proceso de certificación LEED si mi proyecto está en etapa de construcción? Sí es posible, no es recomendable, pero sí es posible.
hay muchas constructoras que ya vienen implementando los requerimientos de la certificación como políticas de empresa, como los planes que les mencioné, los de control de erosión y sedimentación, los de gestión de residuos, que son requerimientos obligatorios y que sí se tendrían que sustentar desde el día 1 de la construcción. Entonces, si es que el proyecto ya está en construcción, habría que verificar que hay información para documentar estos planes de gestión de residuos, de control de erosión y sedimentación, y poder garantizar estos requerimientos que son obligatorios. Ahora, definitivamente, si el proyecto ha sido diseñado no en base a los requerimientos de certificación LEED, sí se van a tener que actualizar las especialidades para poder ajustarlos a lo que te piden los estándares de la certificación, que es, bueno, ASHRAE, el ASHRAE 90.1, el 62.1, etc. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas. Vale, aquí nos pregunta, nos pregunta César, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a ti, César, por estar aquí con nosotros. ¿En Perú se puede conseguir materiales con EPD en la cantidad que se requiere para obtener el crédito? No. A la fecha, a ver, no es imposible. Definitivamente requieren la importación de algunos productos, porque en el mercado local definitivamente sí no hay productos con estas CPDs, pero el proyecto sí lo podría lograr importando alguno de estos productos con las declaraciones ambientales. Tengo entendido que, por ejemplo, la empresa AENOR hace la verificación, el rol de verificación de las CPDs. En ese sentido, no es, me parece que no es tan complejo lograr el proceso de declaración ambiental de un producto. Hay que solamente, bueno, si se requiere un consultor, consultar a un experto para que les pueda ayudar con el ciclo de vida del producto, que les ayuden a llenar el formato que se solicita para el EPD, y para que luego puedan pasar por el proceso de verificación. En Perú, AENOR puede hacer estos servicios. Ok, gracias, Leslie. Después nos pregunta aquí Pedro que cuál es el costo por metro cuadrado de la certificación. Yo creo que yo mismo puedo responder a esa pregunta. Y es que, bueno, Pedro, depende del proyecto, de la arquitectura del proyecto y del tipo de proyecto que estemos hablando. Así que no hay un costo exacto por metro cuadrado. No sé si tú quieres añadir algo, Leslie. Claro, ¿cuánto cuesta la certificación LEED? O sea, todas las implementaciones que se vayan a colocar en el proyecto para la certificación LEED, pues sí es bastante complicado estimar un costo. Va a depender mucho, hay varios proyectos y ya empresas que tienen como políticas, por ejemplo, colocar sensores de iluminación en todos los que son áreas comunes y pasadizos, escaleras, y esto es un requerimiento de la certificación LEED. Entonces, para ellos, en ese caso, no significaría un aumento de presupuesto esta implementación, mientras que para otros clientes que si no lo han tenido en consideración, pues sí significaría un aumento. Y así con varios requerimientos de la certificación LEED, hay que evaluarlas proyecto por proyecto, si hay arquitectura bioclimática que ha sido considerada en el desarrollo del diseño, aportaría mucho en el modelamiento energético. Si de repente el estándar de acabados de griferías y aparatos sanitarios ya considera alguna eficiencia del uso de agua. También, sin hacer más en el proyecto, ya estarías aportando en la certificación. Muchas gracias, Leslie. Nos pregunta Brian si en Sumac asesoramos para la obtención de todas las categorías de la certificación LEED. Claro, lo que hace Suma como consultor en certificaciones sustentables, ahora hablando específicamente de LEED, es acompañar a los propietarios durante toda la etapa, todas las etapas de desarrollo del proyecto,
desde el diseño, pasando por la construcción y hasta la etapa de operaciones, si es que se hace el servicio de comisionamiento mejorado, que es lo que había mencionado, y garantiza que se puedan proveer de los requerimientos para las especialistas y que estos los puedan implementar dentro de su proyecto, ¿no? La idea es tratar de lograr el nivel de la certificación, lograr los ahorros que te pide la certificación LEED y definitivamente sin que esto signifique necesariamente un aumento de presupuesto en el proyecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer ya las últimas dos preguntas. Hay muchísimas preguntas que nos están haciendo y vamos a responderlas de forma individual por email, pero por temas de tiempo y de logística vamos a hacer un par de preguntas más y ya responderemos de forma individual el resto de preguntas. Nos pregunta aquí Renzo, en el caso del tema energético, en Perú los edificios pueden contar con los bonos verdes. ¿Cómo se pueden relacionar estos con la certificación LEED? ¿En Perú pueden los proyectos lograr bonos verdes? No te escuché bien. Sí, ¿y cómo se pueden relacionar los bonos verdes con la certificación LEED? Bueno, bonos verdes, si es que se refieren a los bonos del Fondo Mi Vivienda, sí, definitivamente, o los bonos de altura. La certificación LEED lo que va a hacer es demostrar mediante este estándar, que es verificado por un tercero, que el proyecto cumple con altos criterios sustentables. Y este es uno de los requerimientos que se solicitan para los diferentes bonos que hay bueno, al menos en Perú, también hay en Colombia, en Ecuador. Hay varios incentivos que se le dan a los proyectos que están certificados LEED y definitivamente les aporta, ¿no? Tenemos varios proyectos que tienen certificaciones LEED y que están aplicando incentivos de altura en municipalidades en Lima, por ejemplo, como Miraflores, Surco, de todo tipo, edificios corporativos, edificios de salud, edificios multifamiliares. Ok, muchas gracias, Leslie, por resolvernos esa. Y ya la última pregunta, como iba diciendo, responderemos al resto de preguntas por email. También les invitamos a escribir un correo a nuestro correo electrónico, a visitar nuestra página web y las redes sociales, por si tienen alguna otra duda y nos pueden contactar por cualquier otro medio. Y la última pregunta nos la hace Andrea. Para la parte de manejo de desechos en construcción, ¿cómo la inmobiliaria puede conocer las distintas compañías que reutilizan o reciclan los materiales aprovechables? Claro. Bueno, en Lima de por sí hay un listado de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos que se encargan de la gestión de residuos. Muchos de ellos bastante conocidos por el reciclaje y reutilización de los residuos sólidos. Hay un listado que te provee el Ministerio de Vivienda y que, bueno, tranquilamente les podemos compartir. Si puedes apuntar el correo de Andrea, les podemos emitir ese listado. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Leslie. Aquí me preguntan, vamos a compartir el webinar con todos vosotros. Y bueno, antes de nada, eso, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchísimas gracias a ti, Leslie, por estar aquí. Y si tienen alguna duda, si quieren que le revisemos cualquier proyecto o cómo podemos trabajar juntos, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias, Leslie. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, antes de nada, me gustaría despedirnos felicitando a Ecuador por su primer proyecto LEED Platino. Muchas gracias a todos.